la evaluación con algún par de preguntas. Francis tiene su trabajo muy interesante, pero quiero hacerle una pregunta porque a ella y a alguien más, creo que a Tatiana, porque están hablando sobre el tema de la equidad de género. ¿Qué es eso de la equidad de género a partir de las fotocopias? Aquí lo Pues, resalté. profe, la verdad es de lo mismo, el mismo ejercicio que usted hizo hace un momento con Andrés. A eso me refería. Al momento que cuando le dicen a una persona, ok, ¿qué piensa del papel en la mujer en los medios? ¿O qué piensa de el papel de la mujer en cualquier momento? Y en realidad eh, se habla de, no es un discurso de igualdad, sino siempre se habla de la mujer en un menosprecio. Entonces, realmente pienso que eso eh, es un tema que toca el texto y es muy interesante. El tema de la, o sea, de la manipulación de los medios de acuerdo a los géneros con la estereotipación. Entonces, Ujú. me parece muy interesante porque los medios tienen mucha influencia en eso. O sea, los medios son los que han vendido que la mujer es la sumisa, la mujer es la que está por debajo del hombre, y eso en realidad no es así. Las mujeres estamos en igualdad o hasta en nivel superior que los hombres. Sin duda Entonces, alguna. realmente pues, es lo que pienso y me parece un punto interesante del escrito. Muy bien, preguntas entonces para los hombres. Oscar, ¿usted se considera feminista? Andrés, Alejandro, Jonathan, Juan Sebastián. ¿Feminista o machista? Feminista. No, la verdad no. No se considera feminista. No. Muy bien. Juan Sebastián, ¿feminista o no? Andrés, ¿feminista? Más o menos. ¿Y qué es más o menos? ¿Hasta dónde llega el grado de feminismo suyo? No, pues, o sea, sí tratarlas bien, ¿sí? Pero, Pero pues, no, sí, tratarlas bien. ajá, el hecho de que yo sea feminista no quiere decir que yo tenga Exacto, una ahí sí inclinación. van La como importancia, si argumentada. se dan cuenta el lugar del machismo, entonces por eso las mujeres tienen que defender su propio discurso, o si no Y nos el tema quedamos es en que la se está reproducción del discurso. contradiciendo y Andrés se está contradiciendo el discurso que acabo de dar Exacto. el día de ahora. Claro, sí, entonces el Entonces, hecho de que no tiene los nada que hombres, ver una cosa con la otra. el hecho de que Una los cosa es hombres, cómo nos tratan y otra cosa es lo que Ser piensan. feminista, claro, correcto. Exactamente. el hecho de que los hombres seamos feministas no quiere decir que nosotros tengamos un atributo femenino, para nada, eso no nos hace ni débiles ni contrario a ir en contra de la musculatura que representa el hombre, para nada, el hecho de que seamos feministas, para los que se consideran No feministas, les hace perder pues hombría. para nada, lo que hacemos es también estar del lado de la defensa de los derechos que las mujeres tienen ahora y que han sido peleados históricamente, ¿sí? Ahora, claro, hay un asunto de heterogeneidad y es que se mira el machismo como un lugar de dominación, claro, pero también hay hombres que sufren la violencia por parte de diferentes actores, ya sea la violencia que tiene que ver con la violencia de Estado, con la violencia política, con la violencia también de género, porque pues si nos pusiéramos a hablar del índice o del indicador de mujeres quemadas con ácido y hombres quemados con ácido, el número es igualito. Si hay 500 mujeres en este momento quemadas con ácido en el 2020, hay 499 hombres quemados con ácido, que es una violencia que de alguna manera está muy escondida, ¿sí? Entonces, el hecho de que el hombre tenga una postura feminista no quiere decir que tenga Y hay un lado hombres delicado. abusados y hay hombres Claro, acosados sin duda también, solo que alguna. es menos visible, Es pero sin el duda alguna. se da de los dos lados. Y hay otras masculinidades que también lo representan. Entonces, me gusta mucho la pregunta que tiene en el trabajo Jonathan. Vamos a preguntarle, a ver qué nos contesta sobre ese tema. Y es,
¿qué es el periodismo con perspectiva de género? Y ahí es donde tenemos que llegar al punto de la reflexión, o sea, desde qué lugar yo incluyo a la mujer en mis artículos, o cuando yo incluyo al hombre, o cuando yo incluyo a otro género que está relacionado con las orientaciones sexuales. El género no es una traducción exclusiva de oportunidades hacia las mujeres. El género incluye hombres, mujeres y otro tipo de orientaciones sexuales que están muy marcadas y muy particularizadas en estos tiempos. Por tanto, mi voto o mi invitación más bien es a que todos tengamos algo de feminismo y que luchemos por esas ideas liberales de las cuales de alguna manera ellas solitas han logrado históricamente. Los estudios de primera, segunda y tercera ola de estudios feministas, pues ahí demuestra precisamente la lucha que han tenido las mujeres para buscar un lugar en igual de condiciones al de los hombres. Y hay que decir una cosa, y es que las orientaciones LGBTI están en deuda con las mujeres, porque fueron las mujeres las que de alguna manera, con esa lucha que hicieron, le dieron cabida a otro tipo de orientaciones que estaban totalmente excluidas. Ahora sí, Jonathan, entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tanto de feminismo tiene usted a partir de esta pregunta que usted hace en su trabajo? Pues como tal, profe, en perspectiva de género, pues es que es un tema complicado y no me gusta meterme en eso, porque no sé cómo explicar eso, ¿sí me Bueno, entiende? le voy a dar la vuelta a la pregunta. Si hay una marcha de prostitutas, ¿usted va y marcha y lucha por ellas? Porque hay la marcha de las putas, que la hacen todos los años. Y que vivan las ah, putas. no sé qué decir a eso, profe. Pues la verdad, en cuestión de apoyo, yo soy de las personas que como que le da igual. O sea, yo voy a ser sincero, me da igual si marchan o no marchan. Dependiendo porque yo soy alguien muy, ¿cómo decirlo? Muy alejado de ese tipo de cosas. O sea, yo tengo amigos gays y ese tipo de cosas y pues a mí me dicen, no, es que yo soy gay, pues a mí no me importa, no me interesa. O sea, yo no soy como que yo te apoyo y ese tipo de cosas porque, no sé, no me gusta como entrometerme en ese tipo de cosas. Muy bien, Soy hay muy una alejado de todo discriminación eso. afirmativa ahí. Sí, su merced, pero por allá. Yo no me meto en esas cosas. Muy Sí, bien. yo la verdad pues soy sincero, yo no Ujú. voy a ponerme a decir, no, es que yo apoyo y todo eso, Vale, porque eso pero sería hay ser que hipócrita. transformar las mentes. Y hay que transformar las mentes en ese sentido, en mirar al otro, porque no necesariamente tiene que ser una mujer. Hay que mirar, por ejemplo, la discapacidad, que uno también la mira con desprecio. Entonces, por eso es importante que la perspectiva de género tenga una mirada diferente del otro, para evitar reproducir ese discurso que los medios regularmente nos han vendido, el discurso de belleza de la mujer. Es totalmente válido ahí, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso Sí, es al que momento sería de pues tener en hipócrita cuenta eso. decir que yo, o sea, a mí me han invitado o sea, yo tengo pues como le digo, tengo amigos homosexuales y toda la cosa y pues digamos a mí me han invitado digamos a bares y ese tipo de cosas, este estilo plan ir a tomar y siempre llega un punto en el que yo digo, no, yo soy heterosexual, entonces ellos empiezan a decir que no, que se ve homofóbico y tal, entonces todo es como que se viene en contra de Tampoco. mí simplemente por decir ese tipo de cosas. Sí, tampoco, porque pues es decir, esas tipos de orientaciones tampoco tienen que juzgar a la heterosexualidad, qué locura. Eso ya también cae en otro error, ¿no? En el otro extremo. Preguntémosle a Andrés entonces, ¿marcharía o no? ¿Iría a la marcha de las prostitutas? No, yo no voy. ¿No apoyaría una marcha de las prostitutas? No, pues, ¿para qué sería la marcha? Porque hay Para defender los diferentes, derechos de la prostitución, puede ser, o para defender los derechos de la pero, pero, mujer. pero ahí también se vendría el feminismo ¿a qué? Entraría ahí a colación, porque para muchas feministas eso está mal hecho. Claro, las feministas radicales, las Sí, por eso. feminazis, claro. Sí, las feminazis que van en contra, por ejemplo, de la belleza, ellas entonces Que tienen porque, vellos sí, en las porque axilas y bueno, tienen una postura, que, como, no se que porque tienen rasuran, que en vender fin. su cuerpo si pueden ganar dinero de otra forma o no sé. Después ahí también entra el feminismo fuerte, ¿no? Claro, también hay una condición machista, buen ejemplo, chévere, porque también hay una condición machista desde la mujer, desde la mujer. El ejemplo concreto es, si tienen una hija, vaya, mijita, usted tiene que conseguir, es un man que tenga harta plata. Ahí hay una condición machista. Muy bien. Claro, preguntémosle entonces a
A Juan Sebastián, ¿marcha o no marcha? Sí, Sí marcharía al lado de ellas. sí. Muy bien, listo. Pues precisamente este es el ejercicio, romper esos paradigmas, y me encantó mucho la pregunta que hizo Jonathan en su trabajo, y por eso es necesario mirar los artículos o mirar las tendencias en las que de alguna manera uno podría escribir sin caer en los errores, los errores de la exclusión, tratar de evitar al máximo la exclusión y romper los paradigmas en los cuales de alguna manera uno siempre está sustentado, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, los programas radiales juveniles, y si pregunta a uno, ¿y usted se considera feminista?, los hombres regularmente van a contestar que no, porque siempre se sienten muy delicados en decir, no, pues es que si yo digo que soy feminista, entonces van a pensar es otra cosa. Lo mismo sucede cuando los hombres llegan a una denuncia ante las autoridades. No puedo decir que mi mujer me pega porque pues puede hacer la burla de los policías hasta el fiscal. Entonces, hay un ocultamiento precisamente sobre ese tipo de cosas y sobre ese tipo de violencias. Vamos a coger entonces otro trabajo por acá, el último. A ver qué revisamos de aquí. Francis, ya lo revisé. Y vamos a entrar en la siguiente actividad, que tiene que ver con mirar un poco el videoblog y cómo funciona y opera el videoblog. Bien, Paola, ¿cómo entiende el concepto de género? Paola. Bueno, pues digamos que acerca del texto vemos cómo pues el tema de género significa como un conjunto de sociedades y de individuos que se desarrollan a través de contextos pues como de jerarquía, ¿no? Digamos, una parte que me gustó fue como que dejaban a las mujeres para temas culturales, intereses humanos y también como política social. También lo veo como, mm, como digamos, como digamos, es evidente que dentro de la televisión hacen como una realidad, o sea, recrean, que impone, o sea, recrea una realidad que impone su propio orden de las cosas, o sea, que mantiene una dirección directa hacia, o sea, con los estereotipos del género. Lo veo de esa manera. Muy bien. Sonia Cristina, ¿cómo entiende el concepto de género? Sonia Cristina. Cristina, ¿está o no está? Oscar, ¿cómo entiende el concepto de género? Oscar. Sí, profe, qué pena. ¿Cómo entiende el concepto de género? Bueno, profe, voy a leer en base a lo que yo pues leí. El tema principal de la lectura giraba en torno a lo que son los estereotipos de género en los medios de comunicación y particularmente en la televisión. Hacía un planteamiento en la tesis que la autora exponía, y era que los medios transmiten el mensaje, pero no son decodificados por parte de la audiencia o del espectador. Entonces, pongamos un ejemplo. Si a mí me regalan no le quito la cáscara, sino que me la como con cáscara, eso me iba a crear un anticuerpo pues, en mi sistema digestivo. Entonces, hagamos una analogía en cuanto a al mensaje que nos brindan los medios de comunicación. Si los medios nos brindan el mensaje y nosotros como audiencia y como espectadores no lo decodificamos, eso en nosotros va a crear, ¿cómo se diría? Un anticuerpo, pero en nuestra mente, en nuestro consciente y subconsciente.
Entonces, prácticamente eso va a hacer que creemos estereotipos y estos se sigan formando a través de lo que es la historia de la televisión y que siguen vigentes hasta hoy en día. Entonces, algo que yo también reflexionaba mucho era acerca, digamos, que los medios de comunicación y en particular la televisión, se habla mucho de libertad de expresión. Entonces, hay que ponernos a pensar, ¿existe realmente la libertad de expresión en cuanto a temas relacionados a lo que es la periodista o el periodista como tal? Y quería complementar con lo que exponía la autora, y era que particularmente la televisión quizás no se ve tanto en la radio o en la prensa escrita como tal, porque no hay como esa imagen visible de quién habla o de quién nos transmite el mensaje como tal. Perfecto. Muy bien, claro. Pero aún así, aunque en la radio se ve en menor proporción y casi es nula, en la prensa, creo que la profesora Zenaida Osorio con su investigación en el video que vimos nos demostró que en efecto hay un discurso sexista en las fotografías, pues la televisión sí refuerza precisamente estos discursos sexistas. Hay una mirada sexista hacia la mujer. Entonces es fundamental entender esas disparidades porque regularmente si sucede con la mujer, pues también está sucediendo con el indígena, con el niño, con el pobre, con el negro, ese tipo de discursos que se están reproduciendo. Muy bien. Quiero Profe, qué compartir. pena contigo, es que se me había cortado el internet. Tranquila, no te preocupes. Bien, quería comentarles simplemente una diferencia entre el sistema sexo-género, ¿no? Hay grandes feministas que han venido estudiando el caso y que vale la pena tenerlo en cuenta, porque aquí es donde se reproduce el discurso de xenofobia y el discurso de exclusión, que no solo se da en términos de sexo, sino también se da en términos de raza y de condición social. Una niña, por ejemplo, un niño pobre o los niños pobres, pues también están discriminados. Los ancianos, igual, sucede igual. El sistema sexo-género lo que de alguna manera responde a ese sistema está relacionado con lo biológico. Yo lo hablo desde el punto de vista social. Es decir, hay una identidad relacionada con lo biológico, hombre, mujer. Y el sistema sexo-género, especialmente en el género, ya no es lo biológico, sino que ya hace parte de una construcción social. Y esa construcción social está relacionada con dos elementos fundamentales. Uno, el lugar de la representación que tiene lo masculino, y lo femenino. Entonces, como es una construcción social, si es biológico, Andrés, ¿cómo sería entender el sistema sexo-género? Si es biológico, entonces, ¿qué es? Sí, si es biológico, Sí. pues hombre-mujer, ¿no? Hombre-mujer, ¿sí? Claro que sí, hombre-mujer. No cabe en ningún otro lugar. Pero si es entendido desde el género, es una construcción social. Hay un lugar de la representación. Y ese lugar de la representación está otorgado precisamente por el papel que juega lo masculino o lo femenino. Entonces, juguémoslo en ese sentido. ¿Sí? Sonia Cristina, si es el lugar de la representación, entonces lo masculino, ¿cómo se representa en la sociedad? A partir de que el género es una construcción social. Bueno, no lo sé, pero creo que desde que se remonta la historia, la figura masculina siempre ha sido la que lidera el hogar, la encargada como de ser la cabeza del hogar, ¿verdad? Ajá. Y digamos que fue una evolución que, ejemplo, no sé, por allá en los años 20, en los años 30, que la mujer quisiera ser madre soltera, o sea, ¿cómo así que no te vas a comprometer, no vas a tener un esposo? Preferían que la mujer abortara antes que tener, digamos, el hijo y asumir la responsabilidad de ser madre soltera. Esos temas del aborto, del aborto, del celibato, por ejemplo, en los curas, los temas del matrimonio igualitario, los temas de la eutanasia en periodismo son supremamente difíciles y supremamente delicados para tocar, porque toca fibras en la humanidad que de alguna manera se sienten incómodas y genera muchísima polarización. Por eso hay que tener mucho cuidado cuál es la construcción discursiva que usted hace a partir de esos temas tan delicados sin generar unas discusiones o una polarización frente a lo que ustedes están escribiendo.
la representación. Exactamente, que frente a la sociedad era algo que no estaba bien visto y la mujer, digamos, culpas o el hecho de perdonar infidelidades bastante veces al marido con tal de no el núcleo familiar y no perder esa cabeza y guardar la imagen frente a la sociedad. Eso ya cambió y tienes toda la razón. Entonces la representación de lo masculino es Afortunadamente. las características que tiene lo masculino. Entonces es el hombre que pues, viste pantalón, camisa, bueno, tiene ciertos comportamientos. Y si es la mujer, pues la mujer tiene que ser recatada, obviamente, con falda, con vestido, puede utilizarse el maquillaje. Lo más subversivo es el maquillaje en el hombre. Tan curioso que en Colombia o en Occidente, el maquillaje, por ejemplo, para el hombre es demasiado subversivo. Si lo utiliza, pues obviamente hay una mirada muy crítica frente al uso del maquillaje. Y ahora es muy común, ¿no? Es muy común ver hombres maquillados. Y en lo femenino, si una mujer de alguna manera tiene un comportamiento un poco brusco, fuerte, muy masculinizado, pues también es muy mal visto. Entonces, por eso el género es una construcción social, porque se le otorgó valores a lo masculino en tanto su vestimenta y su comportamiento y otras características, y lo mismo a la mujer se le otorgó, a lo femenino, perdón, se le otorgó una representación de lo delicado, de lo sumiso y de las figuras que de alguna manera representan lo femenino. Entonces, esa es la construcción social de los géneros, distinto a lo biológico, como dice Andrés. Hombre, mujer y no cabe más. Y la orientación sexual, Alejandro. Bueno, digamos que el tema pues referente a la orientación sexual, pues, a ver, es un debate que, por ejemplo, una persona, pues obviamente está en su libre capacidad de, de elegir lo que esa persona quiera, pero sí, digamos que en este tiempo actualmente ya se ha normalizado bastante ese tipo de temas, porque si nos regresamos, no sé, hace 20 años, era un tema que, por ejemplo, le voy a cara a, digamos, a nadie. Entonces, digamos que sí se ha visto para mí y desde mi punto de vista, pues un avance positivo de orientación sexual de cualquier persona. Tiene que ver con los deseos o con los gustos especialmente. Y con Sí, quien correcto. quiera estar. ¿Sí? Y con quien quiera estar. Con esa libertad que de algún momento hablaron los demás compañeros. Esa es la gran diferencia y ustedes tienen que entenderlo, ¿no? Porque no solo el género cabe lo masculino y lo femenino, también caben otras posibilidades, pero es totalmente diferente a la orientación que tiene que ver con los deseos o con los gustos. Y el sexo es perfectamente claro. ¿Sí? Esto se tiende a confundir, especialmente en términos de género. Y en términos de periodismo, porque pues cuando uno lee artículos, uno no trata de aquí en adelante ustedes van a tener es una posición crítica frente a quien hace las noticias. Ya no es leer por informarme, sino leer la manera en cómo se está escribiendo esa noticia. Que ese es el rigor en el cual ustedes tienen que caer. Y tienen que caer en el sentido de poder indagar el ejercicio de la comunicación y generar crítica frente a la comunicación. No ser inocentes a la información que ustedes reciben. Muy bien. Frente a la tarea o al próximo trabajo que nosotros vamos a hacer en estos 5 días que nos quedan, la idea es cerrar con broche de oro. Ya hicimos prensa, ya hicimos radio, podcast, ahora vamos a hacer televisión, videoblogs. Y traigo un ejemplo muy concreto a manera de cómo se hace videoblog. Pero hay otros que de alguna manera son mucho más fáciles y mucho más sencillos. Entonces, hay una manera que nos viene enseñando que es muy fuerte, que es este tipo de programas. No sé si ustedes los han visto. Me cuentan, por favor. Doña Puya. La Puya. Sí. La Puya es un ejemplo de hacer videoblog. La cara de pendejos justo en nuestro momento más crítico. ¿Me quieres ver la cara de estúpida?
Están aprovechando que andamos con miedo, con incertidumbre, para robarnos de la manera más descarada. Si Colombia ya era desde tiempos inmemoriales la meca de la corrupción, con la pandemia se alborotó el avispero. Esto pasa por muchas razones. La gente está concentrada en salvarse el pellejo, en salvar a sus familiares o en cuidar su trabajo, en huirle al virus. Entonces la última preocupación que tiene en la lista es saber qué están haciendo los políticos con la plata. Y ante ese caos, los políticos también están muy concentrados, pero en salvar sus bolsillos y los de sus amigos con la plata de... Esta es una de las maneras más sencillas ahora de hacer televisión, comenzando porque el cine en su momento, cuando comenzó a hacer grandes producciones, por ejemplo, como Ben-Hur, la historia de Dios, la historia de Jesús, o estas películas que de alguna manera generan una producción gigantesca, como por ejemplo, a ver, en donde hay una cantidad de soldados. A ver, yo me acuerdo de esta película de este señor, el que libera a Inglaterra, el que libera a Irlanda, ¿cómo se llama? Acuérdenme, por favor. Braveheart. Sí, Corazón esa. Valiente. Corazón Valiente, que es una producción gigantesca. Ben-Hur es otra, las antiguas, esas películas son de una producción, ese cine mamut se les llamaba porque era pues una producción supremamente gigantesca y era de un alto costo. Lo podemos ver inclusive con Avatar también, que tiene un costo muy amplio, pues de alguna manera ese cine ya se mandó a recoger, ya ese cine no es el que se ve ahora, resulta ser bien interesante, pero por la producción que tiene, pero pues ese cine ya de alguna manera no se hace, ya es un cine mucho más colectivo, y colectivo me refiero a 4, 5, 6 personas que participan en el cine, pero ya no tienen la producción de ese cine, pero ya no tiene ese gran despliegue como tenían esas películas. Lo mismo sucedió con la televisión. La televisión particularmente tiene un elemento fundamental, comenzando porque pues el cine, la televisión combina una cosa muy interesante. Inicia más o menos hacia 1950, no es el mismo desarrollo que tiene la radio, es decir, la radio hereda muchas cosas de la prensa que venía atrás, sin desaparecer la prensa. Luego viene la televisión y la televisión no hereda de ninguno de los dos. De pronto de la radio, que trata de combinar el tema del audio, pero la televisión se vuelve algo multimedial, ¿no? Combina imagen en movimiento y tras de eso le pone sonido. Entonces nos volvimos supremamente escópicos, demasiado hechos para la imagen. La televisión agarra todos estos componentes y lo que busca en el espectador, en las masas, es sentarnos frente al televisor. Pues en estos tiempos hay una revolución en estos tiempos de democratización de la información. Y ya hay una crítica porque este tipo de videoblogs, como ustedes lo ven con La Puya y con otra cantidad de videos que ahora hay, pues le están haciendo una crítica a la televisión. La televisión en su momento le hizo una crítica al cine diciendo, mire, yo ya no tengo necesidad de hacer toda esa producción tan gigantesca que usted se gasta, ahora yo la puedo hacer acá en un escenario corto con una cámara sin ningún problema. Y se fue tecnificando y desarrollando. Ahora el Internet le está haciendo una crítica a la televisión y diciéndole, yo no necesito hacer este tipo de espacios como usted los maneja. Entonces, esas críticas de alguna manera han hecho que estos nuevos formatos valgan la pena. Son las 7:30, nos unimos en 2 minuticos para continuar la clase. ¿Listo? Sí, señor.